porque ya lo que creaban era huecos o poros en las envolturas de la bacteria. Entonces, era protección ante las bacterias. ¿Sí? Pero les dije, colóquenla completa porque me colocan protección, pero protección ¿contra qué? General. ¿Sí? No me dice, decía alfa o algo así. Ah, no, esas son las sustancias que producen para hacer la función. Si me colocó produce tal cosa para protección, bueno, se la valgo, sí. Si me la colocó de esa manera. ¿Célula madre? No, si las células madre son las que... Eso. Vamos a ver solamente placas de colon, que es el que tiene la mayor parte del intestino grueso, apéndice y ano, pero de la parte epidérmica, del orificio anal. Entonces, lo que es recto, no hay placas, ni ano, que sería la parte interna, no hay placas. Bueno, el intestino grueso entonces presenta estos 4 tipos de células, que son las células absortivas cilíndricas simples, que es el mismo epitelio cilíndrico simple con microvellosidades igual que en el intestino delgado. Va a presentar su lámina propia que contiene tejido conectivo laxo, es la misma. Va a haber células caliciformes predominantes. ¿Qué quiere decir? Que al igual que intestino delgado hay células caliciformes, pero acá hay mayor cantidad. Células madre, que estas van a estar ahí en las criptas de Leverkuhn, entonces van a formar las otras células como las caliciformes, las absortivas, ¿cierto? Las enteroendocrinas, bueno, el resto de células. Y tenemos las células enteroendocrinas que son las que producen las diferentes hormonas. El colon, entonces, como les dije, tiene las mismas características en tejidos que el intestino delgado, pero tiene sus diferencias. Aquí ya no vamos a ver vellosidades. Entonces, la superficie solamente se va a ver ondulada, simplemente, con abundancia de células caliciformes, tiene también abundantes criptas de Leverkuhn, también con abundancia de células caliciformes. Tiene la misma lámina propia, que es el laxo, la misma muscular de la mucosa, que es músculo liso. La submucosa no presenta glándulas, simplemente es denso irregular vascularizado, pero como estamos hablando de colon, puede haber tejido adiposo. En colon es como que haya presencia de tejido adiposo. En la submucosa, la muscular externa sigue siendo de músculo liso, pero acá sí hay una diferencia. Acá va a ver fascículos de músculo, que quiere decir que el músculo no está como una sola sección, una circular y una longitudinal, sino que está dividido también en fascículos. Sí tiene su circular interna y longitudinal externa, pero dividida en fascículos musculares y es un poco más gruesa que la del intestino delgado. Bueno, a esas fascículos musculares se les conoce como tenientes del colon y lo que sería en la parte morfológica le llaman las austras del colon, ¿cierto? Porque se ven así como saculaciones. Mira, acá tenemos entonces lo que sería el corte histológico del colon. Acá se alcanza hasta verla hasta la circular interna. ¿Por qué se ve transversal? Porque la cortaron transversalmente a la fibra, ¿cierto? Si va en circular, quiere decir que el colon lo cortaron hacia los lados. ¿Listo? Para que se vea transversal la circular. Entonces tenemos, mire la superficie. ¿Sí ve? No hay vellosidades que serían las salientes, los que se veían como dedo. Simplemente se ven ondulaciones. Abundantes células caliciformes en la superficie con el epitelio cilíndrico simple. Laxo, vea, las criptas de Leverkuhn, que son las glándulas tubulares, también con abundantes células caliciformes. Aquí está la muscular de la mucosa, ahí terminaría la mucosa de músculo liso. Submucosa, que sería esta, denso irregular, vean, con tejido adiposo, que eso es común verlo, en el colon. Acá tenemos la primera capa de la muscular, que sería la circular interna. Vean, está en fascículos musculares. Como ya le dije, eso es característico, entonces, acá en el colon. Va a tener su circular interna, longitudinal externa, como siempre, pero en fascículos musculares. Y por último va a tener su serosa, que ya saben que es una capa delgada, también ahí puede haber presencia de tejido adiposo. Profe, no sé si es por la placa, pero ¿sería tejido adiposo unicular o multilocular? Unilocular, multilocular, recuerde que solamente en bebés
en la tarde que se va a ver. ¿Listo? Siempre va a ser unilocular. Observe que acá está el adipocito, pero no hay dentro del adipocito más sacúlos o bolitas de tejido adiposo. Bueno, es un acercamiento de la cripta. El apéndice. El apéndice, entonces, esta es una parte del ciego. El apéndice es una estructura pequeña. Esta va a tener los mismos tejidos que el colon. Va a tener el mismo epitelio cilíndrico simple. La superficie también simplemente se va a ver ondulada. Va a tener sus células caliciformes abundantes, sus criptas de Leverkuhn con abundantes células caliciformes. Va a tener el mismo tejido conectivo laxo, va a tener su muscular de la mucosa, va a tener su submucosa, también es común verla con tejido adiposo. Pero acá va a haber una diferencia. En la mucosa o en la submucosa pueden haber nódulos linfoides, igual que en el ilio. ¿Se acuerdan las placas de Peyer? Bueno, acá van a ver también nódulos linfoides, que pueden también estar en la mucosa o en la submucosa. Y ahí está la característica para diferenciarlo. No lo pueden confundir con ilion, ¿por qué? Porque acá no hay vellosidades como en el intestino delgado. Entonces ahí sería la diferencia para la identificación de esto. Bueno, como les dije al principio, el apéndice es una estructura pequeña, entonces tiene una luz, ¿cierto? Que es el orificio, esto está cortado transversal, que se ven algunos como puntas, como de forma estrellada. Pero miren la superficie, ¿sí ven? No hay ninguna ondulación grande, las criptas, vea la cantidad de células caliciformes que tienen, y en la superficie vea que tienen también abundantes células caliciformes. Ahí está el laxo, y esta estructura que vemos acá es el nódulo linfoide, que en este caso está en la mucosa. Ahí se alcanza a ver la muscular de la mucosa y parte de la submucosa. Esta es una fotografía lejana de lo que sería el apéndice. Entonces, como se dan cuenta, puede sacarse completo porque es una estructura pequeña, vea la luz es bastante estrellada, característico, pero vea que la superficie no tiene ninguna estructura así que sobresalga, sino simplemente tiene sus pequeñas ondulaciones. Miren la cantidad de criptas de Leverkuhn. Ahí está la submucosa, en este caso vea por acá se ve algo de tejido adiposo, y ahí está circular interna, longitudinal externa. Se me olvidó decir algo. En la circular interna y longitudinal externa no se van a ver fascículos musculares como en el colon. En el colon sí se van a ver esos fascículos musculares. Bueno, vamos a ver otra fotografía que no está ahí en la diapositiva. Vean, por ejemplo, esta también es de apéndice. Vean la superficie, ¿cierto? Vean las criptas. ¿Por qué se ven redondas? Porque caen cordadas transversal. Ahí está, muscular de la mucosa. Vean, nódulo linfoide entre la mucosa y la submucosa. Submucosa con denso irregular, miren la cantidad de tejido adiposo. ¿Sí ven? Por acá también hay tejido adiposo. Acá está la circular interna, la longitudinal externa, y acá se alcanza a ver algo de la serosa. La serosa es pequeñita, diferente a la adventicia, que es grande. Por acá hay otra foto, creo. Esta también es de apéndice. Entonces ahí se ve, bueno, ahí no alcanza a salir bien la superficie, pero se ven las criptas, laxo, muscular de la mucosa, vean, el nódulo linfoide otra vez entre la mucosa y la submucosa. Denso irregular, pero ¿por qué se ve como laxo? Por los linfocitos de los nódulos linfoides. Entonces por ahí hay un montón de linfocitos, vean la cantidad de tejido adiposo, la circular interna, longitudinal externa del músculo liso y la serosa. Ese sería entonces el apéndice. Recto y conducto anal. Bueno, esto
solamente lo vamos a ver en teoría porque en realidad vamos a ver solamente el orificio del ano, que es la única placa que hay. Después cuando consiga la otra, pues ya lo verán más adelante. Es que estén para esa época, si la llego a conseguir. Esta entonces dice que se asemeja al colon, pero en realidad hay cambios bastante característicos. Por ejemplo, el epitelio va a cambiar. El epitelio pasa de venir de un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades a un epitelio cúbico simple en la parte del recto. Posteriormente pasa a estratificado escamoso en la zona del ano. Posteriormente, ya cerca a la zona externa, pasaría a estratificado escamoso queratinizado. Entonces va variando dependiendo de la región que estemos viendo, ¿sí? Viene con criptas de Leverkuhn, pasa al recto, cambia la cantidad de criptas, si siguen habiendo, se ven un poco más profundas, pero en menor cantidad. ¿Listo? Ya cuando pasa a la parte de ano, estas desaparecen y ya no hay presencia de criptas de Leverkuhn. Viene con laxo, que sería su lámina propia. Bueno, en el recto todavía se logra ver, pero ya cuando pasan al ano pasan a denso irregular fibroelástico. Quiere decir que hay fibras de colágeno y fibras elásticas. ¿Por qué? Porque el ano se tiene que expandir un poco para poder defecar. ¿Listo? Entonces, por eso es fibroelástico. No es totalmente elástico, pero tampoco es totalmente colagenoso. Bueno, entonces una mezcla. Bueno, ahí más o menos están los cambios desde dónde a dónde van. De la línea pentinada al nivel de las válvulas anales, escamoso estratificado no caracterizado de la línea pentinada al orificio anal externo y escamoso estratificado en lo que sería el ano epidérmico, ¿cierto? Que sería la parte externa del orificio. Como les dije, pasa un tejido conectivo fibroelástico porque contiene glándulas anales en la reunión rectoanal y glándulas circunanales en el extremo vital del conducto anal. Bueno, los folículos pilosos solamente van a estar presentes en el ano en la parte externa. Y la muscular de la mucosa ahí sí no va a haber cambio. Va a seguir siendo una circular interna longitudinal externa de músculo liso, aunque esa muscular se va a engrosar y termina siendo lo que sería el esfínter. Entonces ahí está la mucosa anal y la muscular externa compuesta por tejido conectivo fibroelástico, contiene los plexos venosos, el plexo hemorroidal interno, o sea la hemorroides interna, situada arriba de la línea pentinada, y el plexo hemorroidal externo, que se localiza en la unión del conducto anal con su orificio externa o las hemorroides externas. Y lo que le decía, la muscular externa consiste en una capa de músculo liso circular y otra longitudinal externa. La capa circular interna se engrosa a medida que circula la región de la línea pentinada para formar el músculo esfínter anal interno. Bueno, entonces, lástima que no esté esta placa, pero este corte es longitudinal. ¿Para qué? Para presentar los cambios que van a ver. Mira, acá tenemos entonces la parte del recto. Acá lástima que no, el enfoque no alcanza a verse, que esto es cúbico simple, pasa a cúbico simple. Mire la profundidad de las criptas de Leverkuhn, ¿cierto? Mire la cantidad que hay muy pocas por unidad de área, sigue habiendo laxo, pero acá está el punto de transición y desaparecen. ¿Sí? Pasan a estratificado escamoso fibroelástico. El epitelio de cúbico pasa a estratificado escamoso no queratinizado. Acá falta una parte que nos mostraría el cambio a estratificado escamoso queratinizado. Y esta sería la muscular externa. Observen, viene con este grosor y a medida que se acerca a la línea pentinada, esta se va engrosando. Más o menos este es el punto del esfínter. Bueno, voy a mostrar dos fotos. Esta que está completa, esa que nos está mostrando todo el recorrido. Miren, esto es colon. Todo esto es colon, y por acá pasa la parte del brazo. ¿Sí ve cómo va cambiando
y la cantidad de ¿qué? Criptas. Viene con laxo y acá está el punto de transición. Pasa de epitelio cilíndrico con criptas a estratificado escamoso y denso irregular fibroelástico. Y mire la muscular. Mire el grosor de la circular interna y a medida que se acerca se va engrosando. Acá lo que nos está mostrando este punto es el esfínter, que sería este punto. Acá viene el estratificado escamoso, no queratinizado, y por acá pasa a estratificado escamoso queratinizado. Más o menos esta es la placa que ustedes van a ver. Una placa con folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas odoríparas apocrinas, pero en corte transversal. ¿Qué quiere decir? Que se cortó el orificio del ano transversalmente. Esa yo les la había mostrado para ver las glándulas odoríparas apocrinas. Entonces más o menos tienen idea de cuál placa es. Creo que está junto hacia el otro lado. Acá. Esta sería la placa que ustedes van a ver. Como es un corte del orificio, entonces se van a ver muchos pliegues, porque está cortado transversalmente. Entonces se va a ver muy plegada con estratificado escamoso queratinizado. Lo mismo, como está cortada transversalmente, los folículos pilosos los vamos a ver transversales, lo mismo las glándulas sebáceas, y estas serían las glándulas odoríparas apocrinas. Por acá está todo lo que sería el denso irregular fibroelástico, y de pronto se ven algunas fibras de músculo liso. Es lo único que van a ver de esa placa. El epitelio estratificado escamoso, el denso irregular, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y glándulas odoríparas apocrinas. Bueno, y terminamos con las glándulas del sistema digestivo. Las glándulas del sistema digestivo son las glándulas salivales mayores, gracias, que son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Vamos a tener el páncreas, la vesícula biliar y el hígado. Entonces serían 6 plaquitas, de esas hay todas. Vamos a empezar con la glándula sublingual. La glándula sublingual, esta apenas va a elaborar el 5% de la saliva. A nivel morfológico es la más pequeña de las 3 y tiene una forma almendrada. Está compuesta por unidades secretorias, en este caso son túbulo-acinares, ahí faltó acinar. Túbulo-acinares, mucosas recubiertos por semilunas serosas. Entonces, si tiene semilunas serosas y la parte de mucosa, quiere decir que es una glándula mixta. Esto es una glándula mixta. Las glándulas sublinguales tienen una cápsula de tejido conectivo escasa. Quiere decir que lo que la envuelve, a eso se le llama cápsula, es de tejido conectivo denso irregular, es muy delgadita, en consecuencia sus tabiques. ¿Qué son los tabiques? Es el tejido conectivo que a esta glándula la divide en estructuras más pequeñas. Entonces esos tabiques también van a ser delgados. Esos tabiques dividen la glándula en lóbulos y lobulinos. Ahorita les explico qué es eso de lóbulo y lobulino. ¿Listo? Estas no tienen un conducto terminal. ¿Qué quiere decir? Que no terminan toda la secreción en un solo conducto, sino varios conductos que van a desembocar en varios sitios. Por ejemplo, en la boca o en el conducto de la glándula submaxilar. Bueno, acá tenemos entonces lo que sería la placa de glándula sublingual. La sublingual, entonces, por proporción va a tener mayor cantidad de ácidos mucosos, que son estos blancos, que de serosos. De seroso uno que otro se va a ver completo, la mayoría se van a ver así como esto. Semilunas serosas, ¿cierto?
semilunas serosas alrededor de los acinos mucosos. ¿Listo? Entonces, si usted lo ven así, tienen que mirar la proporción. Y eso es lo que identifica esta glándula sublingual. Mayor proporción de acinos mucosos que de acinos serosos. ¿Qué otros elementos tenemos acá? Los tabiques, que vienen desde la cápsula. La cápsula es lo más externo que la envuelve, eso no lo alcanzamos a ver, pero los tabiques sí. Miren, los tabiques subdividen la glándula. Cada sección que subdivide el tabique se llama lobulillo. Quiere decir, esto es un lobulillo, este es otro lobulillo, este es otro lobulillo, este es otro lobulillo, por ahí hay otro lobulillo. Y los conductos que están dentro de esos lobulillos se les llaman conductos intralobulillares. Generalmente esos conductos intralobulillares están compuestos por epitelio cúbico simple. ¿Por qué especifico el epitelio? Porque los que están interlobulillares son los que están por fuera del lóbulo. Y estos tienen otro tipo de epitelio porque son más grandes. Esos son los más pequeñitos porque van encargados de recibir inicialmente la secreción. Pero terminan en un conducto más grande que son los interlobulillares, que generalmente tienen cúbico estratificado, pseudo estratificado o cilíndrico estratificado, dependiendo el conducto. Bueno, ahí está el acercamiento. La anterior fue en 10, está en 40x. Observen, mayor cantidad de acinos mucosos que de acinos serosos. Los que están serosos pueden estar en forma de semiluna. Cualquiera de los dos se las puedo colocar, o menor o mayor aumento, dependiendo de lo que quiera preguntar. Glándula submaxilar. Esta elabora el 60% de la saliva, casi el 90% de los acinos, produce una saliva serosa, ¿cierto? Entonces, los conductos estirados de las glándulas submaxilares son mucho más largos que las glándulas parótidas y las glándulas sublinguales. También la cápsula del tejido conectivo de esta glándula es extensa, quiere decir que más gruesa, y forma tabiques que subdivide la glándula en lóbulos y lobulillos. Miren la proporción. ¿Qué hay mayor proporción? ¿Serosos o mucosos? Serosos, ¿cierto? Ahí está el menor aumento, esto está en 10x. Mira la cantidad de acinos serosos. En el anterior se veía eran más semilunas serosas que acinos completos serosos. Acá se ven sí, completos, pero también pueden existir semilunas serosas alrededor de los acinos mucosos. Y todos estos conductos que están acá son conductos intralobulillares. ¿Por qué? Mira el tabique, es un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo y otro lobulillo. Entonces todos los conductos que están ahí son intralobulillares. Ese sería el menor aumento, o se la puedo colocar en el parcial en mayor aumento. Ahí están 40x, mire acinos serosos, acinos mucosos. Pero mire la proporción, ¿sí? Y en los mucosos pueden haber también semilunas serosas. La última de las salivales mayores, la parótida. Esta es la glándula salival más grande, elabora una secreción serosa. Quiere decir entonces que esta simplemente es 100% serosa. Entonces, para identificarla son solamente acinos serosos nada más. La saliva de la glándula parótida que elabora tiene concentraciones altas en enzimas de amenaza salival. La amenaza salival se va a encargar de ingerir la mayor parte del almidón del alimento y esta digestión continúa en el estómago. La cápsula de tejido conectivo de la parótida también está bien desarrollada y forma numerosos tabiques, también lo mismo. Subdivide la glándula en lóbulos y lobulillos. Y alrededor de los 40 años esta glándula es invadida por tejido adiposo, que ojo no confundirlo con glándulas acinales mucosas. Acá tenemos entonces lo que sería la glándula parótida. Esta está como en 4x y esa sí está en 40x. Acá esta fotografía nos va a permitir identificar lo que es el lóbulo, que no lo habíamos podido ver. El lóbulo sería esta estructura completa. ¿Listo? Ahí está marcada con los puntos lo que sería el lóbulo. Acá están los tabiques de tejido conectivo grandes. Entonces lo que está por fuera, este sí sería un conducto interlobulillar. O sea, observe que están en el tabique grande y no hay
acinos alrededor. Cambio los lobulillos si hay acinos alrededor, ¿sí? Entonces estos son conductos dentro, quiere decir del lóbulo, intralobulillares, y estos son interlobulillares que están por fuera del lóbulo. Observen que también son de mayor tamaño y el epitelio va a cambiar. ¿Listo? Y ahí está el acercamiento. Es una glándula totalmente serosa. Bueno, ahí están las tres diferencias. Sublingual, mayor cantidad de acinos mucosos que serosos. Submaxilar, mayor cantidad de acinos serosos que mucosos. Y la parótida totalmente serosa. Páncreas. Está situado en la pared posterior del cuerpo. Su cápsula débil de tejido conectivo forma tabiques, o quiere decir que la cápsula es delgada, y también, igual que las otras, la dividen lóbulos y lobulillos. Lóbulos y lobulillos. Los vasos y los nervios del páncreas también su sistema de conductos. ¿Por qué acá habla de vasos y en anteriores no? Porque el páncreas, a diferencia de las otras glándulas, está compuesto por acinos serosos, igual que la parótida, pero tiene una parte endocrina, que son los islotes de Langerhans. Y eso es lo que hace identificar al páncreas, porque si no lo podríamos confundir con la parótida. Esos islotes es lo que lo va a diferenciar, esa sería su característica para identificar el páncreas. ¿Listo? Esos islotes de Langerhans. Entonces esos islotes van a estar dispersos dentro de de lo que sería la estructura serosa. Están distribuidos entonces dentro de los mismos acinos serosos. Mire, todo esto son acinos serosos, por acá hay conductos intralobulillares, y esto que ven acá como una especie de bola con células por ahí dispersas son los islotes de Langerhans. Quiere decir, por la forma, quiere decir de que es de tipo cordonal, ¿cierto? Son células sueltas, más bien como líneas. Mire, por acá hay otro más pequeño, pueden ser de diferentes tamaños. Este está bien desarrollado, este está más pequeño, por acá hay otro, mira, este también es un islote. ¿Listo? Tiene la característica que van a encontrarse como muchas células dentro de esta estructura. No son tan abundantes, porque estas apenas representan el 2% de lo que sería el páncreas. Entonces ahí está. Esto van a ser el 2%, entonces lo que vamos a ver más va a ser acinos serosos que islotes. Pero los van a identificar fácilmente porque son acumulaciones así. Mira, acá hay uno pequeño y este que está más grande. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesto? Cada islote entonces tiene cordones anastomosados de células endocrinas que están divididas en las siguientes categorías: células alfa, células beta, células delta y las células F. Cada una entonces va a producir una hormona diferente. Eso es lo que les iba a preguntar. Un componente también vascular. Acá es importante los vasos. ¿Por qué? Porque por ahí se van a enviar las hormonas. Recuerden que las endocrinas no poseen conductos. Entonces comprende una arteriola aferente que da origen a una red capilar revestida por células endoteliales. Las vénulas salen de los islotes de Langerhans, aportan la sangre a los acinos pancreáticos adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que las mismas hormonas pueden actuar de forma local a la parte exocrina, ¿sí? O sea, pueden actuar en los acinos serosos del mismo páncreas. ¿Y qué hormonas se van a producir? Entonces tenemos las células alfa, producen lo que es el glucagón, las células beta producen lo que es la insulina, las células delta secretan lo que es la gastrina y somatostatina, y las células F elaboran lo que sería el polipéptido pancreático. Bueno, esta es de una de mis placas, así se vería. Estos son los acinos serosos, se ven muy bien, y este sería un islote de Langerhans. Tengo esta que se ve así y hay otra que se ve muy parecida a esta, un poco más pálida, pero tiene los islotes más gruesos.
El hígado. El hígado, entonces, es la glándula más grande del cuerpo. El hígado se subdivide en 4 lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y caudal. Los 2 primeros constituyen la mayor parte. Bueno, esto a nivel morfológico. El hígado tiene tanto funciones endocrinas como exocrinas, igual que en el páncreas. Pero a diferencia de este, entonces, lo va a hacer una única célula, que es el hepatocito. Bueno, entonces el hepatocito tiene a su cargo la formación de la secreción exocrina hepática, que es la bilis, y sus múltiples productos exocrinos. Además, los hepatocitos convierten sustancias nocivas en materiales no tóxicos que se van a secretar también en la bilis. La superficie cóncava del hígado, inferior del hígado, aloja lo que es el ilirio. Bueno, ¿qué es el ilirio? Voy a irme a la gráfica. El ilirio es esta zona del hígado por donde van a entrar lo que sería arteria hepática, vena porta, conducto biliar. Bueno, ahí no lo nombran, pero también entran lo que serían nervios y tejido conectivo hacia el interior del hígado para irrigar. ¿Sí? Esa es la característica del ilirio. Ese ilirio, o esa palabra ilirio, la vamos a utilizar con varios órganos. Entonces, cuando le esté hablando de ilirio, generalmente habla de venas, arterias, vasos linfáticos y nervios que entran a un órgano. Pero en este caso también el conducto biliar. ¿Por qué? Porque por ahí es donde se va a secretar la bilis. El hígado está envuelto por completo por un peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Un epitelio simple plano. Nuevamente le cambian el nombre. ¿Listo? Y debajo va a tener una capa de tejido conectivo muy delgada que se le llama la cápsula de Gleason. El hígado es poco común porque sus elementos de tejido conectivo son escasos. Por casi la totalidad del hígado está formado por células parenquimatosas uniformes, que son los hepatocitos. Bueno, entonces quiere decir que cuando hagamos el corte histológico, cuando se vean las placas, en sí lo que vamos a ver es la mayoría puros hepatocitos, que sería su célula principal, pero va a tener otros elementos. El tejido conectivo que va a subdividir los lóbulos, en este caso va a ser muy delgadito. Los lóbulos van a ser de una forma, o lobulillos, van a ser de una forma hexagonal. Si queda bien hecho el corte, pero generalmente no salen hexagonales, así que no esperen un hexágono perfecto. ¿Listo? Generalmente salen deformes y se ven algo como este. Miren, por ejemplo este, si por ahí medio se alcanza a ver 2, 3, por acá se pierde, 4, 5 digamos que tiene ahí. Mire este, se ve como más redondeado. Mire este, 1, 2, 3, 4, no sé si ya tendrá la forma. Este tiene como más triangular en esta parte, acá sí más o menos tiene la forma. Entonces no son hexágonos perfectos. ¿Listo? No, acá no, lo que está en azul nos está mostrando lo que se llama esta parte que se le llama o vena central, ¿cierto? Que es una red de la vena porta. Porque todo esto que está en azul son las venas portas que van en diferentes direcciones. Ahora, en la esquina de cada lóbulo de estos hexagonales vamos a encontrar esto. Y se le llama la tríada portal. Y esa tríada portal está formada por una arteria hepática, una vena porta y un conducto biliar. Tiene esos 3 elementos. Ojo, pero cuando se encuentran varios lóbulos, puede haber más de una. ¿Qué quiere decir? Puede haber más de una tríada. Entonces es común que a veces se vean 2 venas portas, 2 conductos biliares y 2 arterias hepáticas en una ubicación cercana. ¿Listo? Bueno, esto sería una tríada. Esta sería una vena porta, la más delgadita. Observe que prácticamente lo que se ve es el epitelio, ¿cierto? La célula endotelial y una capita de músculo liso a lo mucho. Este sería el conducto biliar, ese sí es fácil de identificar porque tiene el epitelio más grande, y la arteria que acá la veo horrible, está delgadita, muy pequeña. Arteria hepática. Y las células que lo componen pues son los hepatocitos. Y esta sería una fotografía de la vena central. Del hexágono, en la parte central, pues vamos a encontrar
esta vena porta que se le llama la vena central. Estos son puros hepatocitos porque acá se ve como un manchado. A esto se le hizo una tintura con tinta china, que esto no lo van a ver ustedes, para identificar las células de Kupffer, que son los macrófagos. ¿Sí? Esto que ven así son células de Kupffer. Bueno, me salgo de ahí. Cerré las fotos. Acá tengo una fotografía de un lóbulo del hígado donde se ve bien cortado, de mis placas. Es la única placa que, mire, este por ejemplo, ya que salió ahí, mire, se ve como redondo. Él está marcando por dónde vale. Ahí está la vena central o centrolobular, que es lo mismo. Y acá está lo que le estaba diciendo, se pueden encontrar más de una triada. Mire, 2 conductos biliares, 2 arterias hepáticas y 2 venas portas. Una y la otra que está por acá. Mire, arteria 2, conducto biliar y vena porta y vena porta. ¿Sí ven? Este es de mis placas. Mire, este más o menos tiene la forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Ahí están los aislados, está con el pelo indicador la vena porta. Esto, ¿por qué se ve así? Porque recuerde que es una red de venas portas hacia diferentes direcciones y acá está la triada. El conducto biliar, la arteria hepática, acá sí está grandecita, y la vena porta, acá queda un poco ramificada hacia varios lados. Y el resto son puros hepatocitos. Y terminamos con la composición de la bilis y la vesícula biliar. Bueno, el hígado entonces produce unos 600 mililitros de bilis al día. La bilis contiene componentes como son ácidos biliares, que es el componente principal, fosfolípidos, sobre todo lo que son lecitinas, colesterol, pigmentos biliares, bilirrubina y componentes inorgánicos. Y tenemos la vesícula biliar. Entonces, un órgano pequeño en forma de pera, este está situado en la parte inferior del hígado. La mayor parte del cuerpo forma lo que es el cuerpo y la abertura, que se continúa con el conducto cístico, que se denomina cuerpo. Bueno, entonces quiere decir que la bilis está formada por el cuerpo, la abertura y el cuello. Igual a nivel morfológico no lo vamos a identificar, pero sí hay una característica. Generalmente la vesícula biliar no le vamos a ver glándulas, excepto en la zona del cuello. Quiere decir que si le vemos a la vesícula biliar glándulas, fue tomada en la zona del cuello a nivel morfológico. Y el resto no debería haber glándulas. ¿Listo? Bueno, vaya a ver esta parte y les muestro el gráfico. La luz de la vesícula está recubierta por un epitelio cilíndrico simple, cuyas células se componen de 2 tipos de células, las células más comunes y las células en forma de cepillo. Las células claras son el epitelio cilíndrico normal, sin ninguna característica, y las en forma de cepillo quiere decir que tiene cilios al final. La lámina propia está compuesta por tejido conectivo laxo y también hay tejido conectivo denso regular fibroelástico colagenoso, los 2 tipos. El cuello, lo que les estaba diciendo, de la lámina propia alberga glándulas tubuloalveolares simples que producen una cantidad pequeña de moco para lubricar la luz de esta región contraída, pero como les dije, solamente la zona del cuello es la que va a poseer glándulas. La capa del músculo liso de la vesícula biliar se compone sobre todo de fibras de orientación oblicua. Quiere decir que generalmente van en un solo sentido alrededor de esa vesícula biliar. La adventicia de tejido conectivo está unida a la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason, recordemos que es la del hígado y es bastante delgada.
pero puede separarse con facilidad, precisamente por lo que es tan débil. Entonces generalmente la vesícula biliar a veces puede darse el caso de que se separe del hígado. La superficie no unida de la vesícula biliar está revestida por un peritoneo que le proporciona una serosa epitelial escamosa simple. Bueno, acá el gráfico nos está mostrando lo que sería la vesícula biliar. Quiere decir que una parte de ella va a estar unida al hígado, ¿cierto? Y está unida a través de la cápsula de Gleason del hígado. Yo tengo una plaquita donde se ve la unión de vesícula biliar con hígado. Y hay otra parte que no está unida, entonces esa sí tiene revestimiento epitelial, que sería el peritoneo, que sería el epitelio simple plano. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Entonces, de vesícula biliar es muy fácil. Ojo, tiene una luz plegada. No confundir esto con intestino delgado. ¿Cierto? Parece una vellosidad, pero no es una vellosidad. Estos son pliegues. Esto le permite expandirse para darle más espacio a la vesícula biliar y almacenar mayor cantidad de bilis. Esta puede almacenar hasta 10 veces su tamaño en bilis. ¿Listo? Entonces, por eso también tiene tejido conectivo fibroelástico, aunque tiene laxo, entonces tiene epitelio cilíndrico simple. Ahí está, unos tienen cilios, otros no, por eso tienen los dos tipos de célula, aunque ambos es epitelio cilíndrico. El laxo, ojo, esto es una acumulación de linfocitos. Hay denso irregular, después del laxo denso irregular y músculo esquelético. Músculo liso. Lástima que el músculo liso quedó cortado transversalmente, este venía de frente. ¿Listo? Y tenemos la adventicia. La adventicia, denso irregular, vascularizada. Si es la zona no unida a la cápsula de Gleason, va a tener epitelio simple plano, y si es la zona unida, pues no va a poseer epitelio. Ahí están las funciones. Almacenada hasta 10 veces su tamaño, liberación de la bilis por contracción de la capa muscular en respuesta a la estimulación por la colecistocinina. Quiere decir que la colecistocinina hace que la bilis secrete la vesícula biliar secrete la bilis hacia el duodeno, ¿cierto? Y también por los estímulos neurales, además de la relajación del esfínter del Lobby, que es un anillo muscular que rodea las embocaduras del conducto biliar en la pared del duodeno. Y también la regulación de la presión hidrostática dentro del árbol biliar. Serían sus funciones. Bueno, terminamos acá con esta fotografía de una vesícula biliar con glándulas, porque son tomadas en la zona del cuello. Miren. Lo mismo, esta está más lejana, podemos ver los plegamentos. Se ve que no todas van hacia arriba, los pliegues. Pueden ir acostados, pueden ir ondulados, como se pueden dar cuenta. Ahí está el laxo, más o menos llega por acá, y posteriormente ahí denso irregular fibroelástico, y posteriormente está el músculo. Al igual que el anterior, este no quedó ni longitudinal ni transversal, está como un poco diagonal, ¿sí? No está totalmente longitudinal. Y la adventicia, que sería toda esta zona, denso irregular vascularizado. Estas son las glándulas que quedaron cortadas transversalmente. Profe, Dime. en los dibujos, cuando vemos esta vesícula, hay que ponerle que es mucosa, entonces, pues, Todo. Siempre tiene que ir las capas. Tiene que ir la muscular, esta sería la zona de la mucosa, que sería el epitelio, el laxo, y si hacen la placa con las glándulas, si no sin glándulas, y el denso irregular. Y la adventicia. Estas solamente tienen las tres capas. Bueno, eso sería todo entonces.